essa pergunta sobre um outro ângulo, então, sobre um outro foco. O socialismo cubano, que é a opção popular, vai resistir ao assédio do capitalismo mundial? Claro, lo hemos resistido ya 50 años, vamos a cumplir este año. Así que, por supuesto que lo vamos a seguir resistiendo. Es que no hay alternativas tampoco, fíjate. El gobierno de Estados Unidos dice, hace sus leyes, porque ellos se creen con la capacidad de hacer leyes extraterritoriales, ¿no? Y en una de sus leyes dice que si Cuba cambia su sistema social, el gobierno de Estados Unidos tendrá el privilegio de quitar o no el bloqueo. Escucha esto, porque es interesante. Ellos dicen que si Cuba cambia su sistema social, Estados Unidos tendrá el derecho de devolver las antiguas propiedades a sus antiguos dueños. ¿Y qué cosa es eso para Cuba? 20.000 hectáreas de la mejor tierra cubana pertenecía a empresas de Estados Unidos de Norteamérica. La mayor parte de nuestras viviendas estaban en manos de propietarios de la oligarquía nacional que se fueron para Estados Unidos. Hoy son los círculos infantiles para nuestros niños, son escuelas, son viviendas para adultos, para señores mayores. ¿Por qué vamos a devolver lo que es nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a dejar arrebatar lo que hemos conquistado con tanta sangre, con tanto sacrificio? No es posible. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no nos deja otra alternativa que seguir adelante por el camino del socialismo. Seria uma mudança muito radical para ser compreendida, sequer por vocês, né? Es que no hay manera de vivir de otra forma. Fíjate, yo te explico. Si yo soy médico, ¿no? Y estoy educada en una sociedad socialista, donde desde que empiezo a educarme como médico, me dicen que lo más importante es la vida de ese ser humano. Que yo tengo que ser el mejor médico, no por aumentar el nivel de dinero, de sueldo en mi bolsillo, no, sino por ser más útil a mi pueblo. Entonces, ¿cómo puedo vivir de otra manera? Cuando yo vengo a estos países, por ejemplo, y voy a trabajar, he trabajado en Ecuador, hace algunos años trabajé en Esmeralda unos días, un alcalde, el prefecto, un prefecto muy de izquierda, muy positivo, pero había que pagar la consulta de todas maneras, porque era un consultorio hecho por la prefectura y era mínimo el gasto de $3 la consulta. Pero $3 no lo tiene la mayor parte de la gente para ir a una consulta. Y yo tenía que hacer varias consultas para seguir la regularidad del niño que estaba viendo, de la crianza. Entonces yo decía, no puedo, es que no me cabe en la cabeza que mis servicios se paguen de esa manera, ¿entiende? No puedo vivir de outra forma. Bom, doutora Leida, recentemente, quem conhece Cuba, quem vai do Brasil, por exemplo, para Cuba, eu tive recentemente uma colega, jornalista, periodista, que foi a Cuba, volta impressionada com dois extremos. O primeiro é uma certa pobreza, não há fartura, né? As pessoas não têm, não podem ter o extremo aqui no Brasil, mas também não há a miséria, né? O atraso tecnológico, evidentemente, em função desse bloqueio que Cuba sofre, e no outro extremo está justamente a qualidade da educação, a qualidade da saúde pública cubana e o sucesso dos seus desportistas, o sucesso no esporte. É isso mesmo? São esses dois extremos? Cuba convive com isso? Yo no creo que sean realmente extremos, es decir, nosotros somos un pueblo pobre, no somos un pueblo del primer mundo y tenemos muchas dificultades económicas porque, pongamos, la aviación cubana, a ver, nosotros queremos venir a volar aquí a Brasil, bueno, pues no podemos, porque no tenemos los aviones necesarios para hacerlo, y si alquilamos un avión a una empresa europea, si ellos tienen en ese avión un 10% de componentes de Estados Unidos, la empresa es sancionada inmediatamente. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? Hay muchas cosas que entorpecen el desarrollo económico del país. Sin embargo, mira, hemos logrado tener la mejor tecnología que hay en el mundo de medicina. Nosotros competimos hoy con los países del primer mundo con relación a la tecnología médica. En educación tenemos los mejores
métodos para educar, aunque tenemos que seguir perfeccionándolo. Y hay también que ir buscando mejorías en el sistema de educación actual. Es decir, es un país que está en movimiento, en desarrollo continuo. Eso hace que, por supuesto, gastemos mucho dinero en educación, en salud, y tengamos problemas todavía en vivienda, tengamos problemas, por ejemplo, en el transporte urbano. Todavía tenemos problemas, aunque hemos comprado ahora a los chinos muchos autos, muchos, ustedes dicen bus, ¿no? Nosotros guagua. Ónibus. Ómnibus, nosotros decimos guagua. Bueno, hemos comprado mucho, pero todavía no es suficiente. Hay que mejorar las rutas. Esses seriam os dois grandes problemas hoje, habitação, e transporte vivendas urbano. E transporte urbano. Sim. Agora, eu gostaria de me concentrar no sistema de saúde, porque nós aqui de Cascavel, por exemplo, já enviamos missões a Cuba para conhecer o sistema de saúde cubano. Imagino que centenas de municípios brasileiros fizeram a mesma coisa e talvez do mundo. Como é que Cuba consegue ter um sistema de saúde eficaz? Aqui no Brasil, para a senhora ter uma ideia, o sistema público não consegue encontrar médicos, não consegue contratar médicos por menos de, diria, $2.000 por mês. Não há médicos que queiram trabalhar por menos desse valor, muito poucos. Como é que Cuba funciona? Realmente es la educación que hemos recibido, te contaba antes, que desde que yo me estoy educando en medicina como estudiante, es la preocupación por el ser humano. Si es el servicio que tú prestas a tu pueblo. Y que sí, tienes que estudiar mucho, tienes que esforzarte mucho, ser el mejor profesional que puedas, pero en beneficio de tu pueblo. Eso es lo que te da valor a ti como médico. Quando a senhora foi para a universidade, já tinha essa concepção de que após formada médica, o seu serviço ia servir para melhorar a vida do seu povo? Por supuesto. No serviría para la señora ficar rica. No, hombre, nunca, jamás. Es decir, eso en ningún momento entró en mi cabeza. También la educación recibida, ¿no? Esto es básico. Cómo te forman, cómo tú te vas educando socialmente, tú reaccionas ante la vida, ¿no? Es muy importante lo que vas recibiendo, lo que tú vas sintiendo desde que eres pequeña. Y el compromiso que tú vas adquiriendo con tu pueblo. ¿Cuánto es que gana un médico en Cuba? Depende de la especialidad, del grado de especialista. Yo soy un especialista de primer grado, ¿sí? Los más bajos, y gano 575 pesos cubanos. ¿Eso es equivalente en dólar o real? Equivalente en dólar real es muy difícil, porque, por ejemplo, yo pago de alquiler de mi casa, es decir, la renta de la casa, que no es alquiler porque es ya mía, es propiedad mía, pero voy pagándole al Estado y pago 30 pesos mensuales. Eso, si lo llevo a dólares, sería $1 y un centavo, y unos centavos. Então, a casa é da senhora, mas a senhora paga uma espécie de tributo para o Estado, é isso? En la casa, por la vivienda. Sí, isso, pela casa. Claro. $30 mensais. No, 30 pesos cubanos. 30 sería pesos. $1, sería un dólar por mes. Por mes. Por mes. Por mes. O sea, no puedes hacer este equivalente realmente en dólares porque es muy difícil de entender. Es muy difícil que la gente diga, bueno, en Cuba la vivienda cuesta $1 mensual. Com esse salário de 500 e poucos pesos cubanos, a senhora tem uma vida boa? Lhe falta alguma coisa? Sí, todavía nos falta en este momento porque la vida también se encarece en Cuba, igual que en el resto del mundo, ¿no? Estamos en el mismo planeta, no vivimos de otra parte. Entonces también se encarecen las cosas, sobre todo la electricidad por el petróleo, porque Cuba todavía hoy la mayor electricidad se produce por petróleo y es muy caro. Entonces ha subido mucho el precio de la corriente eléctrica en Cuba y eso encarece la vida mucho. Cuba não tem pouca energia hidroelétrica? Tenemos poca hidroeléctrica, íbamos a construir una termonuclear, pero después de Chernobyl se paró aquello, se frenó totalmente esa formación, no se ha tocado más, y ahora estamos con la alternativa, si la energía alternativa, la de aire,
la de sol. Agora, vocês têm pouca energia hidroelétrica, energia produzida pela água, por uma opção em função do impacto ambiental que as usinas hidrelétricas produzem, ou porque os recursos hídricos de vocês são poucos? Porque los ríos nuestros pueden ser caudalosos, pero como son cortos, es decir, no atraviesan la isla, Sí. ¿ves? Sino Son cortos. son cortos su trayecto. Entonces, al ser corto el trayecto, no da para toda la energía que nosotros necesitaríamos. Tenemos, por supuesto, energía eléctrica a partir del agua, de los recursos hídricos, pero no es suficiente. Essa carência de energia que vocês têm chega a causar racionamento? Tem períodos que vocês não têm energia? En este momento ya no. En un momento determinado, en los años 90, sí fue muy crítico porque es la desaparición del campo socialista europeo, sobre todo la Unión Soviética, que era quien abastecía a Cuba de petróleo. Y de pronto nos vimos tocando fondo de verdad. Eso fue tremendo. Pero ya ahora no, hemos recuperado, estamos produciendo petróleo también nosotros. Estamos